imagina excavar profundo en la tierra y descubrir algo que nadie debía ver. Una máquina tan avanzada que hace que la tecnología moderna parezca primitiva y sin embargo más antigua que la propia especie humana. Si algo así existiera, no solo reescribiría la historia, borraría la historia que creíamos conocer. El descubrimiento que lo cambia todo. Todo comenzó como suelen comenzar los grandes descubrimientos. No con una expedición grandiosa, sino con un simple accidente. Un equipo de minería en una región rocosa remota había estado perforando a través de capas de piedra que no habían visto la luz del día en millones de años. Esperaban encontrar lo usual. Roca antigua, quizás algunos restos fosilizados. Tal vez, incluso, un depósito de minerales raros. Lo que no esperaban era el sonido. La broca no rechinó como lo hace contra la piedra. En cambio, emitió un agudo ring metálico, lo suficientemente penetrante como para hacer que los trabajadores se detuvieran. Cuando despejaron el polvo y los escombros, sus luces cayeron sobre algo suave, reflectante y extrañamente perfecto. No era roca, no era mineral. Era algo completamente diferente. Al principio parecía una superficie metálica, pero no era ningún metal que conocieran. Era un material oscuro y profundo que casi absorbía la luz, pero que brillaba levemente cuando se veía desde ciertos ángulos. La superficie era impecable, sin rasguños ni abolladuras, a pesar del contacto con la broca. El equipo llamó a los supervisores, quienes llamaron a especialistas, y pronto el tranquilo sitio minero se convirtió en una zona de excavación custodiada. Fuera lo que habían encontrado, era grande, mucho más grande de lo que sugería la sección expuesta, y estaba enterrado profundamente bajo capas de tiempo geológico. Cuando llegaron los arqueólogos y geólogos, su enfoque inicial fue datar el material circundante. Ahí fue cuando llegó el primer golpe. Los estratos que rodeaban el objeto no tenían miles de años, ni siquiera cientos de miles. Tenían millones de años de antigüedad, de una época mucho antes de que cualquier ser humano conocido caminara por la Tierra. Incluso si el objeto se hubiera hundido de alguna manera en esta posición con el tiempo, no había ningún signo geológico de perturbación. Había estado allí, intacto, durante más tiempo del que la humanidad había existido. La noticia viajó rápidamente dentro de los círculos científicos, aunque al principio se mantuvo alejada del público. La razón era simple: las implicaciones eran demasiado grandes como para apresurarse. Si la datación era correcta, entonces el objeto provenía de una civilización mucho más antigua que cualquier cosa jamás registrada, o no era de esta tierra en absoluto. A medida que la excavación continuaba, más de la estructura emergía. No era solo un trozo aleatorio de material. Tenía líneas, ranuras y una inquietante sensación de diseño deliberado. Las proporciones eran demasiado precisas para ser naturales. Cada ángulo, cada curva parecía intencional, como si fuera parte de una máquina que había sido construida con un propósito en mente. Sin embargo, nadie podía determinar cuál era ese propósito. Cuanto más profundo excavaban, más se daban cuenta de lo masivo que era el objeto. Se extendía mucho más allá del sitio de excavación original, obligándolos a expandir la excavación en todas direcciones. Partes de él estaban enterradas bajo roca tan antigua que precedía a muchas de las cordilleras actuales de la Tierra. La escala pura de todo esto sugería algo monumental. Quizás una estructura, quizás un vehículo, quizás un dispositivo que desafiaba la clasificación moderna. Los primeros murmullos entre el equipo oscilaban entre la emoción cautelosa y la especulación inquietante.
¿Podría ser esto los restos de una civilización prehumana perdida? ¿Una capaz de tecnología mucho más allá de la nuestra? ¿O era algo aún más extraño? ¿Una reliquia de otro mundo, dejada atrás en un tiempo antes de que los humanos existieran para encontrarla? La verdad, lo sabían, cambiaría todo. En ese momento, parados al borde de algo imposible, los científicos entendieron que no estaban simplemente descubriendo un artefacto, estaban abriendo una puerta, y lo que yacía más allá podría reescribir la historia misma de la humanidad. Primer contacto con lo imposible, día en que finalmente despejaron suficiente roca circundante para tocar la superficie sin maquinaria pesada, cayó un silencio sobre el sitio. Durante semanas, la excavación había sido todo ruido. El retumbar de los taladros, el raspar de palas, el murmullo constante de equipos coordinando su trabajo. Pero ahora, en la quietud de la cámara expuesta, los científicos y trabajadores estaban hombro con hombro, mirando fijamente la superficie oscura del objeto que había estado oculto durante millones de años. Bajo el haz blanco intenso de las luces portátiles, parecía casi vivo. La superficie no era simplemente suave, era inquietantemente perfecta, sin picaduras, sin corrosión, sin evidencia de desgaste a pesar de su edad. De cerca, tenía una textura diferente a cualquier cosa que la mano humana hubiera sentido. No fría como el metal, no cálida como la piedra, sino algo intermedio, como si se estuviera adaptando a la temperatura de su entorno. Los geólogos intercambiaron miradas. Incluso los diamantes, la sustancia natural más dura en la Tierra, pueden rayarse bajo las condiciones adecuadas. Esto no podía. Uno de los ingenieros pasó un escáner portátil sobre él. Los resultados no tenían sentido. La lectura sugería una densidad mucho más allá de cualquier elemento conocido. Pero el escáner también devolvió pulsos irregulares, como si el material estuviera emitiendo algún tipo de señal. Débil pero constante, como un latido del corazón. No había radiación detectable, no había emisiones dañinas, pero la señal estaba ahí, repitiéndose en intervalos perfectos. El primero en tocarlo fue el Dr. Evans, un científico de materiales que había estado liderando el análisis estructural. Presionó las yemas de sus dedos contra la superficie e inmediatamente las retiró. No por dolor, sino por sorpresa. Dijo que se sentía mal. No afilado, no caliente, no peligroso, solo inquietantemente extraño. No podía describirlo en términos que nadie más entendiera. Es como tocar algo que no pertenece aquí, murmuró medio para sí mismo. Cuando intentaron tomar una muestra pequeña, las herramientas fallaron. Las brocas con punta de diamante se embotaron en segundos. Los cortadores láser dispersaron sus rayos e incluso el plasma concentrado no pudo marcarlo. Fuera lo que fuera de lo que estaba hecho, era completamente impermeable a la tecnología de corte moderna. El equipo comenzó a darse cuenta de lo impensable. Tal vez nunca podrían llevar un pedazo de esto a un laboratorio. Si querían respuestas, tendrían que estudiarlo donde yacía. Aún así, cuanto más descubrían, más detalles emergían. Líneas débiles y deliberadas comenzaron a aparecer. Ranuras simétricas que corrían a lo largo, curvándose en ángulos precisos antes de desaparecer nuevamente bajo la roca. No parecían decorativas. Se veían funcionales, como las costuras de una carcasa de máquina o los límites de paneles interconectados. En algunas secciones, la superficie cambiaba muy levemente, como si ciertas partes estuvieran diseñadas para moverse, abrirse o conectarse con otros componentes. Los científicos eran cautelosos.
Pero cuanto más observaban, más sentían una sensación inquietante. La idea de que el objeto no estaba completamente inactivo. No había vibración, no había sonido, no había movimiento visible. Sin embargo, algo en él daba la impresión de paciencia, como si hubiera estado esperando. Al final del día, habían expuesto lo suficiente para confirmar que esto no era una formación natural. Cada borde recto, cada curva perfecta hablaba de ingeniería, de intención. Y si eso era cierto, entonces alguien o algo lo había construido, lo había colocado aquí y lo había dejado enterrado mucho antes de que la humanidad apareciera en el planeta. Ya no era solo un descubrimiento, era un contacto, no con un ser vivo, sino con la prueba innegable de inteligencia más antigua que la historia humana misma. Y en algún lugar, entre las sombras del sitio de excavación, un miedo silencioso comenzó a crecer. Si esta máquina había estado aquí durante millones de años, ¿estaba verdaderamente abandonada? ¿O simplemente había estado esperando a que la encontráramos? Fechando la edad. La primera tarea después de confirmar el diseño antinatural del objeto fue determinar qué tan antiguo era realmente. El equipo sabía que la datación directa del objeto en sí era casi imposible sin una muestra, y dada su naturaleza indestructible, eso estaba fuera de discusión. En cambio, recurrieron a las capas de tierra y roca que lo habían encerrado durante eones. Si no podían datar la máquina, podían datar su tumba. Los geólogos tomaron muestras cuidadosas de los estratos arriba, abajo y alrededor del objeto. Estas fueron manejadas como reliquias en sí mismas, selladas en contenedores estériles y enviadas a múltiples laboratorios para verificación independiente. El proceso de datación empleó todas las herramientas disponibles: datación radiométrica, análisis de isótopos, estratigrafía magnética e incluso luminiscencia, estimulada ópticamente para medir cuándo la roca circundante había visto luz por última vez. Los resultados comenzaron a llegar después de semanas de análisis meticuloso. Cada uno confirmaba lo mismo. Las capas más profundas, aquellas directamente en contacto con la superficie de la máquina, databan de entre 8 y 12 millones de años. Las capas superiores eran más jóvenes, pero todavía estaban en el rango de millones de años. No había error, no había contaminación. El objeto había estado allí, intacto, enterrado profundamente, durante un periodo de tiempo que precedía no solo a la civilización humana, sino a la propia evolución de los humanos modernos. Para ponerlo en perspectiva, los primeros Homo sapiens aparecieron hace apenas 300.000 años. Las primeras herramientas humanas conocidas datan de alrededor de 2.6 millones de años. Pero esta máquina, o lo que fuera, había sido colocada en el suelo mucho antes de que existiera algo remotamente parecido a la humanidad. La reacción inicial fue incredulidad. Los científicos revisaron los datos obsesivamente, buscando errores en la metodología. Pero todo se mantenía. Las formaciones geológicas sobre el objeto eran continuas y sin perturbaciones, lo que significaba que no había sido enterrado recientemente o desplazado de otra ubicación. Había estado allí todo el tiempo. Esto descartaba cualquier explicación fácil. No podía ser un objeto moderno perdido o plantado. No era parte de una civilización humana olvidada, porque no había habido una civilización humana en ese entonces. La única conclusión lógica era que provenía de algo más, algo que existió en la Tierra mucho antes que nosotros, o algo que llegó aquí desde otro lugar. La comunidad científica estaba dividida.
Algunos abrazaron los hallazgos como evidencia de tecnología extraterrestre, argumentando que ninguna especie terrestre conocida de ese periodo podría haber construido algo tan complejo. Otros se aferraron a la idea de una civilización prehumana no descubierta, a pesar de la falta total de cualquier otro rastro de tal sociedad. Un grupo más pequeño planteó una posibilidad aún más extraña: desplazamiento temporal. ¿Qué pasaría si la máquina fuera de nuestro propio futuro, enviada de vuelta millones de años a través de medios que aún no comprendemos? Pero sin importar la teoría, los hechos permanecían. La máquina había sido colocada en el suelo hace más de 8 millones de años y había estado esperando allí desde entonces. Debates entre expertos. A medida que la noticia del descubrimiento se extendía, científicos de todo el mundo comenzaron a pesar. Geólogos, astrobiólogos, ingenieros, físicos, incluso lingüistas querían un lugar en la mesa. Las teorías se derramaron, cada una intentando explicar cómo algo tan avanzado podría existir millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Algunas eran cautelosas, basadas en la poca evidencia que tenían. Otras eran audaces, empujando más allá de los bordes de la ciencia. Aceptada, la primera y más conservadora teoría vino de aquellos que creían que la máquina era el producto de una civilización prehumana desconocida, que alguna vez prosperó en la Tierra. Quizás una especie de vida inteligente había evolucionado mucho antes de que los humanos construyeran tecnología avanzada y luego desaparecieran debido a un evento catastrófico. Los partidarios de este punto de vista señalaron que el registro geológico de la Tierra es irregular. Épocas enteras están representadas por solo un puñado de fósiles preservados. Si tal especie hubiera sido pequeña en número, vivido en regiones limitadas o sido eliminada repentinamente, sus restos podrían ser casi inexistentes hoy. La máquina, argumentaban, podría ser el único artefacto sobreviviente de esa era olvidada. Otro grupo tomó una postura más radical. La máquina no era de esta tierra en absoluto. Señalaron los materiales imposibles, la complejidad interna y la simetría perfecta como evidencia de que era de origen extraterrestre. Según esta teoría, podría haber sido dejada aquí intencionalmente, quizás como un faro, una sonda o incluso una semilla de tecnología destinada a ser descubierta más tarde. Algunos imaginaron que era parte de una vasta red de dispositivos, dispersos por mundos, cada uno observando y esperando silenciosamente. Una tercera posibilidad, aún más extraña, surgió de algunos físicos y filósofos: desplazamiento temporal. ¿Y si la máquina fue construida por humanos o descendientes humanos, pero enviada millones de años al pasado por accidente o diseño? Esto explicaría sus patrones de ingeniería alienígenas, pero de alguna manera relacionables. La idea abrió debates interminables. Si era de nuestro propio futuro, ¿encontrarla ahora cambiaba el curso de la historia? ¿Podría incluso ser la causa de la propia civilización humana? ¿Un bucle donde nuestro futuro creó nuestro pasado? También había quienes sugerían que podría no ser una máquina en la forma en que los humanos piensan en una en absoluto. Algunos biotecnólogos especularon que podría ser una forma de organismo artificial, parte vivo y parte ingenierizado, algo que se sostuvo a sí mismo durante millones de años sin entrada externa. En ese caso, lo que parecían componentes mecánicos podrían ser en realidad anatomía funcional, y la máquina podría, en un sentido muy real, estar viva. Por supuesto, había escépticos. Algunos insistían en que los métodos de datación
estaban defectuosos, que el objeto se había deslizado de alguna manera en estratos más antiguos a través de un proceso geológico desconocido. Argumentaban que las afirmaciones extraordinarias requerían evidencia extraordinaria, y en este momento todo lo que tenían era un objeto extraño en el suelo. Pero incluso estos escépticos no podían negar la complejidad de su diseño, y muchos admitieron en privado que nada sobre él encajaba cómodamente en la ciencia conocida. A medida que los debates se intensificaban, una cosa quedó clara. El descubrimiento ya había fracturado la forma en que los humanos pensaban sobre su propia historia. La máquina ya no era solo una curiosidad, se había convertido en un espejo que reflejaba nuestras preguntas más profundas sobre de dónde venimos, qué vino antes que nosotros, y si alguna vez fuimos verdaderamente los primeros seres inteligentes en llamar a este planeta hogar. Firmas de energía inusuales. La primera pista de que la máquina podría no estar completamente inerte llegó durante un escaneo electromagnético de rutina. Un técnico estaba mapeando la superficie exterior del objeto con sensores portátiles, esperando solo confirmar lo que ya sabían, que estaba hecho de un material no identificable e impenetrable. En cambio, la pantalla mostró algo extraño. Una señal repetitiva enterrada profundamente dentro del objeto. No era lo suficientemente fuerte como para ser detectada a distancia, pero de cerca el ritmo era inconfundible. Cada 11.3 segundos había un pulso débil, constante como un metrónomo. Al principio, el equipo asumió que era interferencia de equipos cercanos. Así que apagaron todas las fuentes posibles de contaminación. Generadores, equipos de comunicaciones, incluso las luces de inundación portátiles. Sin embargo, el pulso continuó, inquebrantable. No era ruido aleatorio, era demasiado preciso. El hecho de que hubiera persistido durante millones de años significaba que la fuente de energía de la máquina era imposiblemente longeva, o estaba extrayendo energía de una fuente que aún no entendían. Trajeron instrumentos más avanzados. Los escaneos infrarrojos no mostraron exceso de calor, lo que significaba que no estaba irradiando energía de ninguna manera que los humanos pudieran detectar. Los contadores Geiger no revelaron radiación por encima de los niveles naturales de fondo. Pero cuando usaron un escaneo de resonancia magnética de baja frecuencia, la lectura se disparó, no salvajemente, pero en el mismo patrón, exacto que el pulso original. Era como si la máquina estuviera respirando de una manera invisible para los sentidos humanos. Más desconcertante era la variación en la fuerza de la señal dependiendo de dónde se midiera. A lo largo de ciertas ranuras en la superficie, el pulso se registraba casi el doble de fuerte que en otros lugares, sugiriendo que esos canales eran más que solo diseño estructural. Podrían ser conductos para cualquier forma de energía que fluyera dentro. En algunas áreas hundidas, las lecturas insinuaban fluctuaciones a nivel micro, como pequeñas ráfagas de actividad que ocurrían justo debajo de la superficie. Cuando los datos fueron analizados en su totalidad, surgió una comprensión inquietante. Los pulsos no eran perfectamente idénticos. De vez en cuando, uno llegaba una fracción de segundo antes, o ligeramente más fuerte, como si la máquina estuviera reaccionando a algo. Las desviaciones eran demasiado infrecuentes para ser aleatorias. Sin embargo, ningún evento externo en el entorno parecía desencadenarlas. Este descubrimiento dividió al equipo en dos bandos. Algunos creían que era simplemente la función residual
de un sistema automatizado antiguo, como un reloj que todavía hace tic-tac, incluso después de que su propósito ha sido olvidado. Otros sospechaban algo más activo. Si la máquina era capaz de detectar cambios en su entorno, entonces no estaba simplemente funcionando en piloto automático. Era consciente, de alguna manera, del mundo que la rodeaba. Para probar esto, un grupo de ingenieros configuró experimentos controlados. Generaron campos magnéticos cerca de la superficie. Proyectaron luz de alta intensidad directamente sobre ella. Incluso crearon pequeñas vibraciones en la roca circundante. La mayoría de estos intentos no tuvieron ningún efecto medible. Pero durante una prueba, cuando un pulso electromagnético fuerte fue dirigido a una de las ranuras superficiales más grandes, el ritmo interno de la máquina cambió. El pulso se hizo ligeramente más fuerte en los sensores y cambió el tiempo por poco, más de un segundo antes de volver gradualmente a su patrón original. Era la primera vez que alguien la veía responder a un estímulo externo. El cambio fue pequeño, casi imperceptible, pero fue suficiente. La máquina no estaba muerta, estaba haciendo algo deliberado, y acababa de reconocer su presencia. Desde ese momento, la pregunta cambió. Ya no era ¿qué es esta cosa? Ahora era ¿qué está haciendo? ¿Y por qué lo ha estado haciendo durante millones de años? El lenguaje de la máquina. La primera vez que alguien notó las marcas fue casi por accidente. Una paleobotánica que escaneaba la superficie en busca de rastros microscópicos de plantas antiguas captó algo bajo una magnificación extrema. Un patrón que no era parte de la textura del material. Al principio parecía un rasguño débil, pero mientras lo seguía a lo largo de la ranura, comenzó a curvarse, cruzarse y repetirse de una manera que era demasiado deliberada para hacer daño. Llamó a los lingüistas en el sitio, y pronto una sección de la superficie de la máquina estaba siendo fotografiada bajo una variedad de filtros de luz. Lo que encontraron envió un escalofrío por la habitación. A través de varios paneles, grabados tan finamente que eran casi invisibles a simple vista, había filas de formas geométricas precisas. Círculos, líneas y espirales, todas posicionadas con perfección matemática. Las marcas no eran aleatorias. El espaciado era uniforme y, en algunos casos, los patrones se reflejaban entre sí en puntos simétricos de la máquina, como si fueran parte de un código o mapa más grande. Estos no eran letras en ningún sentido humano, pero tenían estructura. Ciertos símbolos se repetían en secuencias predecibles y otros solo aparecían cerca de características superficiales específicas, como las ranuras profundas o los nodos hundidos. Un lingüista los comparó con esquemas técnicos, símbolos que transmitían función en lugar de habla. Otro sugirió que podrían ser un híbrido de escritura y almacenamiento de datos, una forma de codificar vastas cantidades de información en forma física. El verdadero avance llegó cuando el equipo comparó las marcas con los escaneos internos de antes. Algunos de los símbolos parecían corresponder directamente con las estructuras ocultas dentro, como si la superficie fuera un plano para los mecanismos internos. Era como si la máquina llevara su propio manual de operación en su piel, si tan solo pudieran leerlo. La idea de que esto era un lenguaje desató debates acalorados. Si lo era, entonces quien lo hizo tenía una forma completamente diferente de comunicarse que los humanos. No había escrituras fluidas, no había pictografías de formas de vida o herramientas, solo geometría fría y elegante. Pero la geometría, señalaron los matemáticos, es universal. Un círculo tiene las mismas propiedades en todas partes del universo. Quizás esto era intencional.
una forma de asegurar que sin importar quién lo encontrara, el código eventualmente podría ser entendido. Para probar esto, comenzaron a mapear cada símbolo, documentando dónde aparecía y buscando patrones en su disposición. Después de semanas de análisis, un detalle destacó. Ciertos grupos de formas solo aparecían cerca de las áreas con los pulsos de energía más fuertes. Esto sugería una relación funcional entre las marcas y los sistemas activos de la máquina. Si las ranuras y hendiduras eran conductos o controles, entonces los símbolos podrían ser identificadores, etiquetas para componentes específicos o incluso comandos. El pensamiento de que estos podrían ser comandos cambió el tono de toda la investigación. Si las marcas le decían a la máquina qué hacer, entonces descifrarlas podría significar obtener control sobre ella. Pero esa posibilidad venía con un peligro tácito. Si la máquina había estado funcionando durante millones de años sin interrupción, cambiar incluso una pequeña parte de sus instrucciones podría tener consecuencias que nadie podría predecir. Aún así, la tentación de intentarlo era casi insoportable. Ya no estaban solo mirando un artefacto del pasado profundo. Estaban mirando una interfaz potencial, una forma de hablar con algo que precedió a la humanidad misma. La única pregunta ahora era si respondería. El primer intento de activación durante semanas. La máquina había sido un enigma, silenciosa, masiva e imposiblemente antigua. Sin embargo, pulsaba débilmente, casi como si estuviera respirando en la oscuridad. El descubrimiento de las marcas geométricas lo había cambiado todo. Lo que alguna vez se pensó que era decoración o marcas incidentales, ahora se trataba como una interfaz de usuario, un posible conjunto de controles. La decisión de intentar una activación no se tomó a la ligera. Requirió semanas de debate acalorado entre científicos, ingenieros e incluso funcionarios gubernamentales que se habían involucrado cada vez más. El riesgo era obvio. Nadie sabía qué hacía la máquina. Podría emitir radiación, alterar su entorno o incluso dañarse irreparablemente. Pero la oportunidad era demasiado grande para ignorarla. Si esto era verdaderamente el trabajo de una civilización que precedió a la humanidad, podría contener respuestas a preguntas que los humanos habían estado haciendo durante siglos, o podría revelar conocimiento mucho más allá de cualquier cosa actualmente entendida. Comenzaron de forma modesta. En lugar de empujar o tirar de la máquina físicamente, se centraron en métodos no invasivos. El primer paso fue la luz. Los técnicos usaron láseres de alta potencia para iluminar las marcas en secuencias precisas, siguiendo la repetición de ciertos símbolos tal como aparecían en la superficie. La idea era ver si la máquina reconocería un patrón que ya entendía. Durante horas no pasó nada. El pulso interno continuó en su intervalo constante, ignorando cada destello y parpadeo. El segundo método involucró campos electromagnéticos. Los ingenieros construyeron un equipo personalizado para emitir pulsos controlados a diferentes frecuencias directamente sobre las áreas donde los símbolos estaban más concentrados. Durante casi 2 días, las lecturas permanecieron sin cambios. Entonces, en el intento número 47, apareció un cambio débil, no en la superficie, sino en los escaneos internos. Uno de los canales ocultos profundos se iluminó brevemente en la imagen de resonancia magnética, como un nervio respondiendo a un estímulo. Esto fue suficiente para convencer al equipo de que estaban en el camino correcto. Al día siguiente,
Intentaron una secuencia más deliberada, apuntando a 3 grupos de símbolos específicos en fila, en intervalos que coincidían con el tiempo del propio pulso interno de la máquina. Al principio, los resultados fueron idénticos. Quietud, silencio, nada más. Entonces, sin previo aviso, el pulso dentro de la máquina se duplicó en fuerza. Los sensores enloquecieron, registrando una oleada de energía diferente a cualquier cosa que hubieran medido antes. La reacción fue inmediata. Los paneles superficiales que habían estado inertes durante millones de años comenzaron a desplazarse. No mucho, pero lo suficiente como para que el movimiento fuera visible a simple vista. No era como engranajes rechinando o puertas abriéndose. Era suave, sin costuras, casi orgánico, como si la máquina hubiera estado esperando una señal y ahora se estuviera despertando. La frecuencia del pulso cambió nuevamente. Ya no era regular. Ahora era irregular pero deliberada, casi como si la máquina estuviera transmitiendo una respuesta. Las lecturas sugerían que la energía se movía a través de sus conductos internos en nuevos patrones, activando secciones que habían estado inactivas, y luego se detuvo. El movimiento cesó. El pulso se ralentizó y la máquina volvió a su ritmo original. Pero todos sabían que algo había cambiado. La activación había funcionado. Aunque solo brevemente, la máquina había reconocido su presencia. Había reaccionado a ellos. Por primera vez, desde su descubrimiento, el equipo entendió una verdad que solo habían susurrado antes. La máquina no era solo un artefacto. Era un sistema aún capaz de operar y posiblemente consciente de su entorno. Fuera lo que estaba destinado a hacer, todavía era capaz de hacerlo. Y eso significaba que una pregunta ahora impulsaría todo. ¿Qué pasaría si lo empujaban más lejos? Un vistazo a su propósito, el intento de activación, había sido breve. Pero en esos pocos momentos, la máquina había hecho más que simplemente moverse. Había revelado algo pequeño, sutil, pero suficiente para darle al equipo su primera pista real sobre su propósito. Durante la oleada, los escáneres internos captaron una ráfaga de patrones de energía estructurados. No eran aleatorios, se repetían en ciclos complejos, casi como si la señal estuviera siendo modulada para transportar información. Los analistas de datos se volcaron sobre las grabaciones durante días. Al principio parecía imposible de decodificar, pero eventualmente surgió un patrón. La energía no viajaba a través de la máquina en líneas rectas. Estaba haciendo bucles, ramificándose y recombinándose en caminos intrincados, casi como la forma en que la información fluye a través de una red informática. La comprensión golpeó a todos al mismo tiempo. La máquina estaba procesando algo. Incluso inactiva, estaba pensando. Un estudio adicional reveló algo más extraño. Los caminos de la energía no solo existían dentro de la máquina, estaban mapeando el espacio a su alrededor. Cuanto más analizaban las lecturas, más se daban cuenta de que los patrones coincidían con el diseño geológico de la región. Era como si la máquina hubiera estado escaneando silenciosamente su entorno durante millones de años, construyendo un modelo activo de todo a su alrededor. ¿Pero por qué? Las teorías se difundieron rápidamente. Algunos creían que era una especie de centinela, un dispositivo de monitoreo dejado para observar el desarrollo del planeta. Otros pensaban que podría estar esperando condiciones específicas, cambios ambientales, actividad tectónica o incluso la aparición de vida inteligente, antes de activar alguna función oculta. Unos pocos especularon que podría ser una forma de archivo, registrando silenciosamente la historia de la Tierra durante eones, almacenando datos en formas que aún no podían leer.
Pero había otra posibilidad, más inquietante. ¿Y si la máquina no estaba solo observando? ¿Y si estaba influyendo? Los patrones de energía que enviaba al suelo podrían no ser solo escaneos, podrían ser señales, comandos sutiles que moldeaban el entorno de maneras demasiado pequeñas para notar en escalas de tiempo humanas, pero masivas durante millones de años. Si eso era cierto, entonces la máquina no era solo un testigo de la historia de la Tierra. Podría haber sido una parte activa de ella, guiando silenciosamente procesos geológicos, campos magnéticos o incluso la evolución misma de la vida. El equipo se dividió nuevamente sobre qué hacer con esta información. Algunos querían continuar empujando, desbloquear más de sus funciones, obligarlo a revelar más. Otros argumentaron que ya habían interferido demasiado. Si la máquina había estado ejecutando algún proceso de largo alcance durante millones de años, interrumpirlo podría tener consecuencias catastróficas. Pero sin importar qué lado eligieran, una cosa estaba clara: habían tropezado con algo mucho más grande que ellos mismos, y cuanto más aprendían, más se daban cuenta de lo poco que realmente entendían. Las apuestas políticas, el descubrimiento de la máquina, no había permanecido en secreto por mucho tiempo. Aunque los detalles seguían clasificados, suficiente información se había filtrado para atraer la atención de gobiernos, corporaciones y agencias de inteligencia de todo el mundo. Lo que una vez fue un sitio de investigación científica, ahora estaba envuelto en capas de seguridad, interés político y ambición estratégica. Las naciones comenzaron a hacer sus movimientos. Algunas ofrecieron fondos, experiencia y recursos con la condición de que se les concediera acceso a los datos. Otras presionaron a través de canales diplomáticos, argumentando que un descubrimiento de esta magnitud pertenecía a toda la humanidad, no a una sola nación. Pero detrás de la retórica, las verdaderas intenciones eran claras. Quien controlara la máquina, o incluso quien entendiera cómo funcionaba primero, podría obtener una ventaja tecnológica inconmensurable. Las corporaciones también se involucraron. Contratistas de defensa, empresas tecnológicas y conglomerados de energía enviaron equipos de cabildeo a funcionarios gubernamentales, argumentando que su experiencia en ingeniería avanzada era esencial para comprender la máquina. En privado, ya estaban redactando planes sobre cómo comercializar o militarizar cualquier cosa que pudiera extraerse de ella. Dentro del sitio mismo, las tensiones aumentaban. Los científicos que habían estado allí desde el principio se sentían cada vez más marginados. Decisiones que alguna vez fueron impulsadas por la curiosidad ahora estaban siendo filtradas a través de comités de seguridad, oficiales de enlace militar y asesores corporativos. El acceso al objeto se volvió restringido. Los datos fueron clasificados. Algunos investigadores renunciaron en protesta. Otros se quedaron temiendo que su salida solo acelerara la militarización del descubrimiento. La pregunta de propiedad se convirtió en un punto de inflamación. ¿A quién pertenecía la máquina? ¿Al país donde fue encontrada? ¿A la humanidad en su conjunto? ¿O no pertenecía a nadie? Un artefacto de una era antes de que existieran tales reclamaciones. Algunos argumentaron que debería ser entregada a una organización internacional, quizás las Naciones Unidas, donde podría ser estudiada abiertamente bajo supervisión global. Otros insistieron en que eso garantizaría que nada se lograra, atrapándola en burocracia interminable mientras las naciones peleaban por el control. Luego estaban aquellos que creían que debería ser destruida, no por miedo a lo que era, sino por miedo a lo que podría convertirse en manos de las personas equivocadas.
Si la máquina contenía armas o el conocimiento para construir armas, entonces dejarla existir era una amenaza existencial. Pero destruirla también era imposible. Cada método que habían intentado, perforación, corte láser, explosivos, había fallado. La máquina parecía indestructible, y eso solo alimentaba más miedo. Si no podía ser destruida, entonces tenía que ser controlada. A medida que las apuestas aumentaban, también lo hacía la paranoia. Se informaron intentos de espionaje. Los sistemas informáticos en el sitio fueron pirateados. Operativos encubiertos de varias naciones fueron capturados intentando obtener acceso. El sitio de excavación se convirtió en una zona militarizada, rodeada de vallas, guardias y sistemas de vigilancia. Y en medio de todo esto, la máquina permanecía inmóvil, silenciosa, esperando. Algunos se preguntaban si podía detectar la tensión, las fuerzas en competencia, la codicia. Si podía, ¿qué podría pensar de la especie que ahora luchaba por ella? La demostración no estaba planificada, al menos no oficialmente. En esta etapa, el sitio de excavación estaba bajo estricto control militar, con cada acción registrada, grabada y aprobada a través de múltiples capas de autoridad. Pero el grupo de científicos que había estado allí desde el principio estaba creciendo desesperado. La interferencia política, el acceso restringido y los interminables protocolos de seguridad estaban ralentizando el progreso hasta detenerse. Sabían que estaban sentados sobre el descubrimiento más importante en la historia humana. Sin embargo, estaba siendo tratado como un arma en almacenamiento. Entonces, una noche tarde, bajo la cobertura de un turno de mantenimiento de rutina, un pequeño equipo se reunió en la cámara principal, donde las marcas de la máquina estaban más concentradas. Habían ideado una secuencia basada en semanas de estudio de su lenguaje geométrico, un patrón que creían que podría servir como un saludo o solicitud de activación. No era conjetura imprudente. Habían elegido símbolos que aparecían cerca de los conductos de energía más estables de la máquina, evitando aquellos vinculados a salidas desconocidas o potencialmente peligrosas. Usando un equipo emisor personalizado, pulsaron una señal electromagnética estrechamente enfocada en 3 grupos de símbolos clave en un ciclo repetitivo. Al principio, no pasó nada. El pulso constante de la máquina continuó como siempre. Entonces el ritmo comenzó a cambiar, lentamente al principio, luego más dramáticamente. Los sensores se iluminaron en toda la cámara, cuando la energía surgió a través de vías internas que habían estado inactivas durante millones de años. El cambio fue inmediato y visible. Secciones de la superficie de la máquina que siempre habían parecido inertes comenzaron a brillar débilmente, como el calor que se eleva del asfalto. El brillo se intensificó, y luego, sin ninguna parte móvil, el aire sobre la máquina se retorció en una proyección tridimensional. Era diferente a cualquier holograma hecho por humanos. La imagen no estaba compuesta de luz, sino de distorsiones en el espacio mismo, doblando la vista como ondas en agua clara. Dentro de este espacio deformado, las formas comenzaron a formarse. Al principio parecían abstractas: anillos concéntricos, líneas ramificadas, espirales colapsando en puntos. Pero a medida que la proyección se estabilizaba, surgieron patrones que los científicos reconocieron de escaneos anteriores: órbitas planetarias, modelos de ondas gravitacionales y vastas estructuras en forma de celosía que nadie podía identificar. La máquina no solo mostraba imágenes aleatorias,
Estaba mostrando datos. Datos a una escala que implicaba que había estado observando mucho más que su entorno inmediato. La demostración duró menos de 2 minutos. Luego, sin previo aviso, la proyección se desvaneció, el brillo desapareció y el pulso de la máquina volvió a su línea base. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del equipo de monitoreo. Cada cámara, cada sensor lo había capturado. Pero el verdadero peso del momento estaba en las expresiones de quienes lo habían presenciado de primera mano. La máquina acababa de mostrarles algo. Ya fuera un mapa, un mensaje o una advertencia, aún no podían decirlo. La noticia del evento se difundió rápidamente dentro del sitio e inevitablemente llegó a los supervisores militares. Los científicos fueron reprendidos por experimentación no autorizada y la seguridad se volvió aún más estricta. Sin embargo, nadie podía borrar lo que había sucedido. La demostración había cambiado el juego. Ahora era innegable que la máquina podía interactuar con humanos, proporcionar información y quizás incluso comunicarse si se usaba el lenguaje correcto. Y en algún lugar en medio del caos, un pensamiento silencioso comenzó a echar raíces entre aquellos que habían visto la proyección. Si esa era solo una activación parcial, ¿cómo se vería una completa? Consecuencias, la proyección había durado menos de 2 minutos. Sin embargo, en los días que siguieron, quedó claro que algo había cambiado, tanto dentro de la máquina como en el mundo que la rodeaba. Al principio, los efectos fueron sutiles. El pulso de energía, que había sido constante y predecible durante meses, ahora portaba fluctuaciones débiles. No eran aleatorias, no seguían ningún patrón natural conocido, pero eran lo suficientemente consistentes como para sugerir que la máquina estaba ejecutando algún tipo de nuevo proceso. Luego llegaron las anomalías ambientales. Los instrumentos en el sitio comenzaron a captar pequeños cambios en el campo magnético local. Las agujas de las brújulas oscilaban ligeramente, incluso en áreas lejos de la máquina, y los dispositivos electrónicos dentro de 100 metros comenzaron a experimentar interferencias irregulares. Breves ráfagas de estática, reinicios inexplicables y, en algunos casos, corrupción de datos. Los geólogos que monitoreaban la actividad sísmica notaron microtremores debajo del sitio, demasiado débiles para ser sentidos, pero distintos y rítmicos, como si algo profundo bajo tierra se estuviera moviendo al compás del nuevo pulso de la máquina. Los efectos humanos fueron más difíciles de cuantificar, pero aún más inquietantes. Varios miembros del equipo de investigación reportaron sueños vívidos e inusualmente coherentes en las noches posteriores a la activación. Estos sueños a menudo involucraban patrones geométricos intrincados, paisajes que no podían identificar y una sensación abrumadora de ser observados. Ninguno de ellos lo había mencionado públicamente al principio, temiendo que dañara su credibilidad. Pero cuando comenzaron a comparar notas en privado, las similitudes fueron demasiado fuertes para descartarlas. El personal de seguridad comenzó a notar algo más. La vida silvestre cerca del sitio se estaba comportando de manera extraña. Las aves evitaban el área por completo. Los pequeños mamíferos que habían sido comunes alrededor del perímetro desaparecieron. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, los sensores de movimiento ocasionalmente captaban formas grandes y de movimiento lento, acercándose a las vallas exteriores. Formas que no coincidían con ningún perfil animal conocido. Las grabaciones eran granuladas y distorsionadas, como si la interferencia de la máquina
se extendiera hasta las cámaras mismas. Lo que más alarmó al liderazgo, sin embargo, fueron los datos de la proyección misma. Los analistas habían estado trabajando las 24 horas para decodificarla y se dieron cuenta de que algunos de los patrones correspondían a ubicaciones reales en la Tierra. Formaciones geológicas específicas, fosas marinas profundas y regiones aisladas de hielo a miles de kilómetros de distancia. El mensaje de la máquina podría no haber sido abstracto en absoluto. Podría haber estado señalando otros sitios. Si eso era cierto, podría haber más máquinas, aún ocultas, aún inactivas, o peor, no inactivas en absoluto. Al final de la semana, estaba claro que la demostración había sido más que una exhibición. Había sido un gatillo. El comportamiento de la máquina estaba evolucionando. Su pulso ya no era solo un ritmo de fondo. Estaba construyendo hacia algo, volviéndose más fuerte, y por primera vez desde su descubrimiento, las lecturas sugerían un aumento lento, pero medible, en la temperatura interna. Algunos en el equipo querían detener todo de inmediato, sellar la cámara y detener todos los experimentos. Otros argumentaron que ya habían cruzado un umbral, y la reacción de la máquina podría ser irreversible. Cualquiera que fuera el lado correcto, un hecho pesaba sobre todos los involucrados. Habían tocado algo que había estado en silencio durante millones de años y estaba comenzando a despertar. La cuestión del origen, cuanto más profunda iba la investigación, más el equipo se veía obligado a enfrentar la pregunta que habían estado evitando desde el principio. ¿Quién construyó esto? Las posibilidades habían estado girando en el fondo desde el inicio, pero ahora, con la máquina claramente activa y reaccionando a la presencia humana, evitar el tema se sentía como negación. Fuera cual fuera su propósito, entender su origen podría ser la clave para predecir qué podría hacer a continuación. La teoría más antigua y directa era que pertenecía a una civilización prehumana olvidada que había alcanzado alturas tecnológicas antes de ser borrada de la superficie del planeta. Si era cierto, eso significaría que la inteligencia había evolucionado en la Tierra más de una vez, y la humanidad era simplemente la iteración más reciente. Los partidarios de esta idea señalaron la precisión del diseño de la máquina, que sugería familiaridad con los sistemas geológicos y magnéticos del planeta, conocimiento que una civilización nativa habría tenido. El defecto en la teoría era la ausencia de cualquier evidencia de apoyo. No había otras estructuras, no había artefactos culturales, no había fósiles que insinuaran tal especie. Era como si la máquina hubiera sido construida en completo aislamiento. La segunda teoría principal era el origen extraterrestre. La idea de que fue dejada aquí intencionalmente, quizás como parte de un reconocimiento, un programa de monitoreo o incluso una misión de siembra, había ganado tracción después de que los patrones de la proyección parecían hacer referencia a ubicaciones en todo el globo. Si era alienígena, podría explicar los materiales desconocidos, la preservación impecable y los sistemas de energía mucho más allá de la ciencia humana. Pero también introducía una pregunta inquietante. Si habían visitado una vez, ¿podrían regresar? Y si lo hacían, ¿qué pensarían de lo que la humanidad se había convertido? Una facción más pequeña pero creciente entre los investigadores consideró algo aún más extraño: que la máquina podría haber sido construida por humanos, pero no estos humanos. Especularon que podría haber sido enviada de vuelta en el tiempo por una versión futura de la humanidad, ya sea como un experimento o como parte de algún plan más grande. En este escenario,
El mapa de la Tierra de la máquina podría no ser solo observacional. Podría ser una forma de influir en el pasado. El problema era que nadie podía explicar por qué una civilización futura enterraría tal dispositivo millones de años en el pasado y luego no dejaría registro de ello. También había una línea de pensamiento más radical que bordeaba los límites de la credibilidad, que la máquina no era ni enteramente mecánica ni enteramente viva, sino algo intermedio, una forma de inteligencia artificial tan avanzada que podía autorrepararse, adaptarse y evolucionar durante tiempo geológico. En ese caso, la pregunta del origen podría ser imposible de responder, porque la máquina misma era el origen, una semilla dejada para crecer, moldeando silenciosamente el mundo de maneras demasiado sutiles para detectar. Los debates se volvieron acalorados. Cada posibilidad conllevaba consecuencias. Si era alienígena, la humanidad podría estar bajo observación. Si era tecnología antigua de la Tierra, entonces nuestro planeta ya había albergado una civilización más avanzada que la nuestra y había desaparecido. Si era del futuro, entonces la historia podría estar ya enredada en un bucle que la humanidad no podía romper. A pesar de los desacuerdos, una verdad era ineludible. La máquina no era escombros aleatorios, era deliberada. Había sido hecha por una inteligencia que entendía las leyes de la naturaleza lo suficientemente profundamente como para doblarlas, y había sido colocada exactamente donde se suponía que debía estar. Ya fuera para protección, ocultación o preparación, nadie lo sabía todavía. Y en algún lugar en el silencio entre sus pulsos, la máquina esperaba, como si la respuesta a su origen pudiera ser algo que estaba guardando para el momento adecuado de revelar. Capacidades ocultas. A estas alturas, cada escaneo, cada medición y cada intento de interacción controlada habían dejado dolorosamente claro un hecho. La máquina era mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Lo que habían estado estudiando hasta ahora podría ser solo la superficie, literal y figurativamente. El evento de proyección ya había insinuado su capacidad para procesar y compartir datos. Pero a medida que el equipo profundizaba en las lecturas tomadas antes, durante y después de ese momento, comenzaron a ver señales de funciones que no encajaban en ninguna de sus teorías existentes. La primera pista vino de los monitores de campo magnético. Siempre se habían usado para rastrear distorsiones menores alrededor de la máquina. Pero ahora esas distorsiones parecían estar cambiando en patrones deliberados. En ciertos días, la máquina generaba cambios débiles pero medibles en el magnetismo local, tan sutiles que eran casi indetectables sin instrumentos sensibles. Sin embargo, cuando se trazaban con el tiempo, esos cambios formaban ciclos repetitivos. Era como si la máquina estuviera transmitiendo en una frecuencia que ninguna tecnología humana usaba, una que solo interactuaba con el campo magnético natural del planeta. El segundo descubrimiento fue aún más inusual. Los sensores acústicos colocados dentro de la cámara comenzaron a captar vibraciones demasiado bajas para el oído humano. Al principio, estas lecturas de infrasonido se descartaron como ruido de fondo. Movimientos terrestres, maquinaria distante o cambios de presión relacionados con el clima. Pero un análisis cuidadoso mostró que las vibraciones coincidían con las mismas irregularidades de tiempo vistas en los pulsos de energía de la máquina. La implicación era asombrosa. La máquina podría estar usando el suelo mismo como un medio para enviar señales, potencialmente a través de vastas distancias.
Luego llegó la revelación de los escaneos térmicos. Desde el día en que fue desenterrada, la máquina siempre había mantenido una temperatura interna constante, sin verse afectada por la roca fría que la rodeaba. Pero en las últimas semanas, esa temperatura había comenzado a fluctuar ligeramente, a veces subiendo, a veces bajando, siempre en correlación con los experimentos de activación. En algunos casos, los cambios eran localizados, con pequeñas secciones de la estructura interna calentándose mientras otras se enfriaban, casi como si la máquina estuviera enrutando energía internamente para tareas específicas. El momento decisivo llegó cuando uno de los ingenieros notó algo extraño durante una sesión de observación nocturna. Mientras el resto del sitio dormía, ocurrió un cambio débil, casi imperceptible, en una de las ranuras profundas de la superficie. No fue un movimiento completo, más como una realineación microscópica. Cuando revisaron los escaneos de ese momento, encontraron que los patrones de energía internos habían cambiado dramáticamente, como si un subsistema completamente diferente hubiera sido puesto en línea por un corto periodo antes de volver a apagarse. Esto llevó a una nueva y desconcertante teoría. La máquina no era solo un dispositivo único, era una red de sistemas alojados dentro de una estructura, cada uno capaz de operación independiente. Algunos podrían estar inactivos, algunos podrían estar completamente activos, y algunos podrían estar esperando el desencadenante ambiental correcto o la interacción correcta para despertar. La idea de que solo habían arañado la superficie de sus funciones hizo que la activación original pareciera casi trivial. Si la proyección había sido solo una de muchas salidas posibles, entonces el resto de sus capacidades podrían ser mucho más poderosas y mucho más impredecibles. También planteaba una posibilidad perturbadora. ¿Qué pasaría si la máquina ya había estado usando algunas de esas capacidades desde antes de que la descubrieran? Y si es así, ¿había sido su propósito desde el principio permanecer oculta hasta que decidiera lo contrario? El impacto humano, aunque gran parte de la existencia de la máquina todavía estaba envuelta en secreto, suficiente se había filtrado a la esfera pública para causar ondas mucho más allá del sitio de excavación. Las declaraciones oficiales cuidadosamente redactadas habían hecho poco para contener la especulación. Medios de comunicación, investigadores independientes e influencers de redes sociales diseccionaban cada fotografía, cada rumor y cada fuente anónima. Lo que comenzó como curiosidad pronto se convirtió en algo más grande. Un cambio global en cómo las personas se veían a sí mismas y su lugar en la historia. En las universidades, las salas de conferencias estaban repletas de estudiantes ansiosos por escuchar a profesores debatir las implicaciones. Los cursos de arqueología vieron un aumento en la inscripción, al igual que campos como la física teórica y la astrobiología. Teorías que alguna vez fueron consideradas marginales, sobre civilizaciones perdidas, contacto alienígena o ciclos tecnológicos antiguos, ahora eran parte de las discusiones principales. El tono ya no era de escepticismo desdeñoso, era consideración cautelosa. Las comunidades religiosas experimentaron tanto tensión como renacimiento. Algunos líderes interpretaron la existencia de la máquina como evidencia de creación divina, viéndola como una señal de diseño intencional en el universo. Otros lucharon con las implicaciones, temiendo que pudiera socavar las enseñanzas tradicionales sobre el lugar único de la humanidad en la creación.
Las congregaciones se dividieron, mientras nuevos movimientos surgieron casi de la noche a la mañana, mezclando fe con ciencia especulativa. Entre el público en general, la fascinación a menudo se mezclaba con ansiedad. Para algunos, la máquina representaba esperanza, prueba de que la humanidad algún día podría unirse a una comunidad cósmica más amplia o desbloquear tecnologías para resolver sus mayores desafíos. Para otros, era una fuente de profunda inquietud. Si algo tan avanzado había estado aquí mucho antes que los humanos, ¿qué decía eso sobre nuestro futuro? ¿Dejaríamos nosotros también reliquias silenciosas para que otra especie las encontrara millones de años a partir de ahora? El impacto cultural fue igualmente visible. Los cineastas se apresuraron a producir documentales y relatos ficcionalizados del descubrimiento. Los artistas pintaron interpretaciones vastas y surrealistas de la máquina, mezclando geometría alienígena con paisajes terrestres. Los músicos muestrearon sus pulsos de infrasonido grabados en sus pistas. La máquina se había convertido tanto en un misterio científico como en un ícono cultural. Pero más allá de la fascinación pública, hubo un cambio más sutil y personal entre aquellos más cercanos al descubrimiento. Muchos de los científicos reportaron sentir una especie de humildad intelectual que nunca habían experimentado antes. Estar junto a algo tan antiguo, tan avanzado y tan más allá de la comprensión humana, hizo que su propia experiencia se sintiera pequeña. No era desaliento, era un sentido de escala, un recordatorio de que el conocimiento humano todavía estaba en su infancia. Esa humildad no era universal. En ciertos círculos, políticos, corporativos y militares, la máquina era vista menos como un símbolo de asombro y más como un premio. Quien pudiera desbloquear sus secretos podría controlar tecnologías o fuentes de energía que podrían remodelar la economía mundial o el equilibrio militar. A medida que crecía el interés público, también lo hacía la competencia detrás de escena. Las ofertas de financiamiento, equipo y asistencia de investigación de organizaciones poderosas rara vez eran actos de generosidad. Eran inversiones destinadas al control eventual. Aún así, ya fuera vista como una amenaza, un tesoro o un milagro, la máquina ya había cambiado a la humanidad sin siquiera revelar sus capacidades completas. Las personas ahora vivían con el conocimiento, inquietante o inspirador, de que no eran los primeros en tocar tecnología avanzada en este planeta. Y ese pensamiento solo era suficiente para hacerles cuestionar todo lo que creían saber sobre la historia, el progreso y lo que podría estar esperando en el futuro profundo. El riesgo de dependencia, una vez que la capacidad de la máquina para producir pulsos de energía, proyectar datos complejos e influir sutilmente en su entorno, fue probada más allá de toda duda. La conversación entre las personas en el poder cambió de ¿qué es? A ¿qué podemos usar de ella? Ese cambio de enfoque preocupó a muchos de los científicos. Habían pasado meses advirtiendo que apenas entendían sus funciones, que incluso la interacción más pequeña podría desencadenar sistemas desconocidos. Pero esas advertencias se estaban volviendo más difíciles de hacer cumplir a medida que las apuestas crecían. La primera propuesta parecía cautelosa en la superficie: usar la máquina como una herramienta de investigación, una fuente de materiales o datos únicos que podrían estudiarse sin perturbar sus sistemas centrales. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran ideas más ambiciosas. ¿Podría su salida de energía ser aprovechada para uso práctico?
¿Podrían sus capacidades de mapeo y escaneo ser reutilizadas para la localización de recursos, control del clima o incluso comunicaciones globales? Si realmente podía interactuar con el campo magnético del planeta, ¿podría proteger regiones de tormentas solares, estabilizar redes eléctricas o alterar patrones climáticos? Cada una de esas posibilidades venía con enormes riesgos. La verdad era que nadie podía decir con certeza si la máquina estaba diseñada para el beneficio humano o si sus objetivos se alineaban con la supervivencia humana en absoluto. Cualquier intento de reutilizarla podría no solo alterar su salida, sino cambiar cualquier proceso a largo plazo que había estado ejecutando desde antes de que la humanidad existiera. Si ese proceso era crítico para mantener algún delicado equilibrio planetario, la interferencia podría tener consecuencias catastróficas. Algunos miembros del equipo de investigación plantearon otra preocupación: dependencia. Incluso si la máquina pudiera hacerse para realizar funciones útiles, ¿qué pasaría si la humanidad comenzara a depender de ella? Una civilización que atara su infraestructura a un sistema alienígena o prehumano antiguo estaría construyendo su futuro sobre algo que no podía arreglar, replicar o controlar completamente. Si la máquina dejaba de funcionar, si decidía apagarse o si simplemente desaparecía del mundo, la sociedad podría quedar vulnerable de maneras que nunca había enfrentado. A puerta cerrada, los informes de inteligencia insinuaban escenarios más preocupantes. ¿Qué pasaría si la tecnología de la máquina pudiera ser militarizada? Una sola nación, o incluso una sola corporación, con acceso exclusivo a sus funciones, podría obtener un nivel de dominio sin igual en la historia. Esa posibilidad por sí sola fue suficiente para mantener el interés militar fijo en el sitio. Para ellos, el peligro de la máquina no era que la humanidad pudiera volverse dependiente, era que sus rivales pudieran llegar allí primero. A pesar de todas estas preocupaciones, había una sensación creciente de que la activación a gran escala era inevitable. La presión venía de todos lados. Líderes políticos prometiendo avances, corporaciones presionando por innovación, e incluso segmentos del público que veían la máquina como la clave para resolver el cambio climático, escasez de energía o viajes espaciales. La máquina se había convertido en un símbolo no solo de misterio, sino de salvación potencial. En medio de todo esto, un puñado de investigadores seguía volviendo al mismo pensamiento silencioso e inquietante. La máquina había estado aquí mucho antes que los humanos, ejecutando alguna función desconocida sin nuestra participación. Si realmente era tan avanzada como parecía, tal vez ya sabía que intentaríamos usarla. Y quizás eso era parte de su diseño desde el principio. El experimento final para cuando las discusiones se centraron en una activación final y decisiva. El sitio se había transformado en algo más cercano a un complejo de investigación fortificado que a una excavación arqueológica. Los puntos de control militares, la seguridad biométrica y las escoltas armadas eran la norma. Cada pieza de datos estaba encriptada y monitoreada. La decisión de intentar una prueba a gran escala de los sistemas de la máquina no se tomó a la ligera y no sin resistencia interna. Algunos científicos argumentaron que todavía entendían solo fragmentos de su operación. Otros creían que esperar más tiempo simplemente daría a las fuerzas políticas más tiempo para tomar control y usarla imprudentemente. Al final, la decisión se enmarcó como inevitable.
Si las capacidades de la máquina iban a ser entendidas antes de ser explotadas, el equipo de investigación tendría que empujarla más lejos de lo que nunca habían hecho. Este experimento final combinaría todo lo que habían aprendido: las secuencias de activación geométricas, los pulsos electromagnéticos, el tiempo sincronizado con su ritmo interno y estímulos dirigidos en sus ranuras superficiales más receptivas. La activación comenzó en etapas. Al principio la máquina respondió como lo había hecho durante pruebas anteriores. Su pulso se hizo más fuerte, los canales internos se iluminaron en los escaneos, y el aire sobre ella brilló con distorsión. Pero esta vez, el proceso no se detuvo. Después de unos minutos, el brillo se solidificó en algo estable. Una proyección tridimensional que se expandió hacia afuera hasta llenar la mayor parte de la cámara. Las imágenes eran abrumadoras: mapas en capas del planeta, secciones transversales geológicas y escaneos de océanos profundos superpuestos con diagramas orbitales del sistema solar. Luego, casi imperceptiblemente, el enfoque cambió más allá de la Tierra, mostrando otros mundos, algunos áridos, otros con océanos y atmósferas. Redes de patrones de energía vinculaban estos mundos, formando una red que parecía extenderse a través de vastas distancias. Entonces llegó el sonido. No ruido, sino un zumbido profundo y resonante que parecía pasar por alto los oídos y vibrar directamente dentro del cuerpo. Los instrumentos lo registraron como un patrón de ondas complejo que nadie había visto antes. Una mezcla de frecuencias que parecía llevar información estructurada. El zumbido se sincronizó con los patrones visuales, y el equipo se dio cuenta de que no estaban presenciando solo una exhibición, sino una transmisión, una que podría estar saliendo al espacio en ese mismo momento. A medida que la secuencia continuaba, la temperatura de la máquina comenzó a subir. Su campo magnético se expandió más allá de la cámara, y las vibraciones de baja frecuencia se intensificaron. Los sismógrafos en pueblos cercanos captaron los temblores. La vida silvestre local desapareció por completo del área circundante. Sobre el sitio, los patrones climáticos cambiaron sutilmente. Las formaciones de nubes se retorcieron en espirales antinaturales directamente sobre la excavación. Y entonces, sin previo aviso, la proyección cambió. Los mapas y diagramas desaparecieron, reemplazados por una única forma repetitiva: un círculo dentro de un triángulo rodeado de arcos pulsantes. Parpadeaba lentamente, luego más rápidamente, a medida que el pulso de la máquina se aceleraba más allá de cualquier cosa que hubieran registrado antes. Algunos creían que era una advertencia, otros pensaban que era una señal que confirmaba que la activación había alcanzado una etapa crítica. Antes de que alguien pudiera intervenir, la proyección colapsó en un solo punto de luz y desapareció. El zumbido se detuvo, el pulso cayó en silencio. Por primera vez desde su descubrimiento, la máquina estaba completamente quieta. Cada instrumento se niveló. Nadie sabía si esto era un apagado, un reinicio o el comienzo de algo completamente diferente. Lo que elegimos hacer a continuación, el silencio en la cámara, era diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Durante meses, el pulso débil y constante de la máquina había sido un recordatorio constante e inquebrantable de que todavía estaba viva de alguna manera. Ahora, con ese ritmo desaparecido, la quietud se sentía más pesada que el sonido. Cada persona en la habitación entendía que habían cruzado un umbral, habían activado algo, y lo que viniera a continuación sería moldeado por sus elecciones.
La reacción inmediata fue confusión mezclada con miedo. Algunos argumentaron por reiniciar la secuencia de activación, convencidos de que la quietud de la máquina era un estado temporal, quizás incluso parte del proceso. Otros exigieron un cierre completo de todos los experimentos, sellando la cámara indefinidamente antes de que sucediera algo irreversible. Los oficiales militares presentes hablaban en tonos susurrantes, ya calculando las implicaciones estratégicas si la máquina nunca despertaba de nuevo, o si despertaba por sí sola. Durante los días siguientes, los equipos trabajaron las 24 horas, escaneando, probando y monitoreando cada indicador posible. Los resultados fueron desconcertantes. La temperatura de la máquina se había estabilizado exactamente a niveles ambientales, como si fuera indistinguible de la roca que la rodeaba. Su campo magnético había colapsado por completo. Los sensores acústicos no detectaban nada, ni vibraciones, ni zumbido. Era como si el dispositivo se hubiera vuelto inerte, una carcasa perfecta pero sin vida. Y sin embargo, había anomalías. Algunos monitores ambientales colocados a kilómetros de distancia comenzaron a captar débiles perturbaciones electromagnéticas, casi idénticas al antiguo patrón de pulso de la máquina, pero originándose lejos del sitio. Algunas estaban en regiones oceánicas profundas, otras en hielo polar. Las señales eran demasiado débiles para estar seguros, pero para algunos sugería que el acto final de la máquina no había sido apagarse, más bien había llegado a otros lugares. El debate sobre qué hacer a continuación fracturó completamente la coalición. Una facción argumentó que a la humanidad se le había dado su oportunidad, y ahora el mejor curso de acción era dejar la máquina en paz, quizás incluso enterrarla de nuevo. Otra creía que alejarse era la peor opción posible, que si otras máquinas estaban ahora activas, ignorarlas sería renunciar a la oportunidad de entender, prepararse y quizás protegerse. Un grupo más pequeño pero determinado creía algo mucho más inquietante. La máquina había terminado lo que vino a hacer aquí. Señalaron la transmisión durante el experimento final, el silencio repentino y la aparición de señales distantes. Si era parte de una red, razonaron, entonces la activación podría haber sido una señal para otros. Un anuncio de que la humanidad finalmente había encontrado uno y había hecho contacto. Al final, no se alcanzó consenso. El sitio fue bloqueado bajo fuerte vigilancia, con la explicación oficial, afirmando que la máquina había sido dañada irreparablemente durante las pruebas. El interés público se desvaneció lentamente, reemplazado por otras noticias y otras crisis. Pero aquellos que habían estado allí conocían la verdad. No se había ido, simplemente se había movido más allá de su alcance. Y en algún lugar, tal vez bajo una fosa oceánica o debajo de una capa de hielo congelada, o muy arriba en la oscuridad entre las estrellas, algo podría estar moviéndose ahora hacia nosotros. Si eso sería salvación, juicio o algo completamente diferente, era una pregunta que nadie podía responder todavía. La única certeza era esta. Habíamos encontrado una máquina más antigua que la humanidad, y después de millones de años de espera, finalmente sabía que estábamos aquí. Señales distantes. En las semanas posteriores al silencio de la máquina, los monitores remotos continuaron captando las anomalías. Las señales no eran fuertes, apenas registrables incluso con los instrumentos más sensibles, pero estaban ahí, pulsando en el mismo ritmo que la máquina había mantenido durante tanto tiempo. El primer sitio confirmado estaba en el Océano Pacífico, en las profundidades de la fosa de las Marianas.
Un equipo de investigación oceánica había estado realizando un mapeo de rutina del fondo marino cuando sus sensores captaron un patrón electromagnético inusual. No provenía de actividad volcánica o tectónica. Era demasiado regular, demasiado deliberado. Cuando compararon sus lecturas con los datos del sitio de excavación original, los patrones coincidían casi perfectamente. El segundo sitio estaba bajo el hielo antártico. Los sismólogos que monitoreaban la actividad de los glaciares notaron vibraciones de baja frecuencia emanando de profundidades muy por debajo de la capa de hielo. Inicialmente se descartaron como movimiento de hielo natural, pero cuando el análisis mostró que las vibraciones seguían un intervalo temporal preciso, se enviaron equipos de perforación. No habían llegado a nada todavía, pero las lecturas electromagnéticas desde arriba del hielo mostraban las mismas firmas que la máquina original. El tercer sitio era el más desconcertante. Estaba en medio del desierto del Sahara, enterrado bajo capas de arena y roca que databan de hace millones de años. Los geólogos locales habían notado irregularidades magnéticas durante reconocimientos aéreos de rutina. Cuando excavaron, encontraron formaciones rocas que no tenían sentido geológico, demasiado uniformes, demasiado simétricas, y debajo de ellas, las mismas señales débiles. Cada nuevo descubrimiento confirmaba lo que muchos habían temido. La máquina original no estaba sola. Era parte de una red, posiblemente global, posiblemente más allá. Y la activación final no había apagado la red, la había despertado. Los gobiernos intentaron mantener estos descubrimientos clasificados, pero las filtraciones eran inevitables. Equipos de investigación de todo el mundo comenzaron a reportar lecturas similares en sus propias regiones. Pronto quedó claro que podría haber docenas, quizás cientos de estas máquinas, todas enterradas, todas esperando. La pregunta ahora no era si debíamos encontrarlas, era si querríamos lo que encontraríamos. El debate global a medida que la evidencia de múltiples sitios se hacía imposible de ocultar. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia. Representantes de todas las naciones principales se reunieron, junto con científicos líderes, filósofos y líderes religiosos. El tema era simple pero monumental. ¿Qué debería hacer la humanidad? Las opiniones se dividieron en líneas predecibles. Algunas naciones abogaron por la exploración agresiva, argumentando que quien entendiera la red, primero obtendría una ventaja tecnológica decisiva. Otros pedían cautela extrema, advirtiendo que la interferencia adicional podría desencadenar respuestas que la humanidad no estaba preparada para manejar. Un tercer grupo argumentó por la contención total, localizar cada sitio, sellarlo y garantizar que ninguna activación adicional ocurriera hasta que se entendiera más. Pero incluso mientras debatían, los eventos en el terreno se movían más rápido que la política. Corporaciones privadas, impulsadas por la promesa de ganancias masivas, ya estaban financiando expediciones a sitios conocidos. Potencias militares estaban moviendo activos en silencio hacia regiones donde se habían detectado señales. Grupos de hackers afirmaban haber descifrado partes del lenguaje geométrico de las máquinas y ofrecían venderlo al mejor postor. El mundo estaba dividido no solo por ideología, sino por miedo y ambición. En el medio de todo esto, los científicos originales que habían encontrado la primera máquina emitieron una declaración conjunta. Advirtieron que la red podría no ser solo tecnología, podría ser un sistema vivo, uno que había estado moldeando la Tierra durante eones.
Activarlo sin comprensión podría ser equivalente a realizar cirugía en un paciente mientras se está a ciegas. Podríamos cortar algo esencial. Su advertencia fue ampliamente compartida, pero en gran medida ignorada. El consenso entre las potencias mundiales se estaba formando no en torno a la cautela, sino en torno a la velocidad. La carrera por controlar la red había comenzado. Los vigilantes silenciosos, no todos corrían hacia las máquinas. Un movimiento creciente de personas, científicos, activistas, pensadores espirituales, comenzó a abogar por un enfoque diferente. Observación sin interferencia. Se llamaban a sí mismos los vigilantes. Su argumento era filosófico tanto como práctico. Si las máquinas habían estado aquí durante millones de años sin interactuar con la humanidad, entonces quizás no estaban destinadas a nosotros en absoluto. Quizás eran parte de un proceso más grande, uno que la humanidad era demasiado joven, demasiado limitada para comprender. Interferir, argumentaban, era el pico de la arrogancia humana. Los vigilantes establecieron campamentos cerca de varios sitios conocidos, no para excavar, sino para proteger. Monitoreaban las señales, documentaban los cambios, pero se negaban a tocar nada. Creían que las máquinas eventualmente revelarían su propósito por sí solas, si se les daba tiempo. Su presencia a menudo entraba en conflicto con equipos de excavación corporativos y gubernamentales. Las protestas se volvieron violentas. Algunos sitios se convirtieron en zonas militarizadas. Otros fueron abandonados por completo cuando se hizo demasiado peligroso operar. Pero los vigilantes permanecieron, y lentamente su mensaje comenzó a resonar con una porción más amplia de la población. ¿Y si tenían razón? ¿Y si la mejor cosa que la humanidad podía hacer era simplemente esperar? La última transmisión, 6 meses después del experimento final, algo cambió. Todas las señales de todos los sitios conocidos de repente se sincronizaron. Durante semanas, cada máquina había estado pulsando independientemente, cada una con su propio ritmo ligeramente diferente. Pero en un momento específico, todas se alinearon pulsando al unísono. La sincronización duró solo 12 horas. Durante ese tiempo, los monitores satelitales detectaron una oleada masiva de actividad electromagnética emanando de cada sitio simultáneamente. La energía no se irradiaba al azar, se dirigía hacia arriba, hacia el espacio. Astrónomos de todo el mundo giraron sus telescopios hacia el cielo, rastreando la dirección de las señales. Todas convergían hacia un punto específico muy más allá de nuestro sistema solar, una región del espacio que previamente no había mostrado nada de interés. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la sincronización se detuvo. Todas las máquinas volvieron a sus ritmos individuales, como si la transmisión hubiera sido completada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los científicos intentaron descifrar lo que había sucedido. ¿Era un informe? ¿Una solicitud de ayuda? ¿Una advertencia? Nadie podía estar seguro. Pero una cosa era clara. Las máquinas no habían estado durmiendo. Habían estado esperando el momento correcto. Y ahora habían enviado un mensaje, esperando la respuesta. Los meses se convirtieron en un año. La vida continuó, pero cambió. La humanidad ahora vivía con la certeza de que no estaba sola. Nunca lo había estado. Las máquinas eran prueba de eso. Y la transmisión era prueba de que alguien, en algún lugar, podría estar escuchando. Los gobiernos establecieron protocolos de monitoreo permanente. Redes de telescopios escaneaban el cielo constantemente, buscando cualquier señal de respuesta.
Los equipos de investigación continuaron estudiando los sitios, pero con más cuidado ahora, más respeto. El debate sobre qué hacer si llegaba una respuesta consumió a la sociedad. ¿Deberíamos responder? ¿Deberíamos escondernos? ¿Deberíamos prepararnos para la guerra o para la bienvenida? Las opiniones variaban enormemente. Algunos veían la transmisión como una invitación, una señal de que la humanidad estaba lista para unirse a una comunidad más amplia. Otros la veían como una sentencia de muerte, creyendo que cualquier civilización capaz de construir tales máquinas no tendría necesidad de nosotros. Pero en medio de toda la incertidumbre, algo había cambiado fundamentalmente. La humanidad había madurado, al menos un poco. El descubrimiento de las máquinas había obligado a las personas a confrontar su propia insignificancia en la escala cósmica. Y para algunos eso trajo humildad, para otros determinación. Sabíamos ahora que éramos parte de algo más grande. Ya fuera para bien o para mal, estábamos conectados a una historia que se extendía mucho más allá de nuestra propia existencia. Y en algún lugar, muy lejos, algo podría estar formándose una respuesta. El legado de la máquina años después del descubrimiento inicial, el mundo había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas. La máquina original, aún silenciosa, permanecía bajo vigilancia constante. Los otros sitios fueron catalogados, estudiados y, en la mayoría de los casos, dejados intactos. La tecnología no había dado el salto masivo que muchos habían esperado. Las máquinas guardaban sus secretos bien, pero habían dado a la humanidad algo más valioso: perspectiva. La educación se transformó. Los niños ahora crecían aprendiendo no solo sobre la historia humana, sino sobre la historia de su planeta. Las largas eras antes de que existieran los humanos. Las posibilidades de lo que podría venir después. El pensamiento a largo plazo se convirtió en parte del discurso cultural. La ciencia experimentó un renacimiento. Campos que habían sido considerados especulativos, exobiología, astroarqueología, estudios de civilización a largo plazo, ahora estaban completamente financiados y respetados. La pregunta de si estábamos solos ya no era filosófica, era práctica. Las religiones evolucionaron. Algunas incorporaron las máquinas en sus teologías, viéndolas como parte del plan divino. Otras lucharon, pero finalmente encontraron formas de reconciliar la fe con la evidencia. Nuevos sistemas de creencias surgieron, centrados alrededor de la idea de que la conciencia podría ser universal, que la inteligencia podría tomar formas que apenas comenzábamos a imaginar. Pero quizás el mayor cambio fue psicológico. La humanidad ya no podía pretender ser el centro del universo. Las máquinas habían destruido esa ilusión permanentemente. Y aunque fue desestabilizador para algunos, para muchos otros fue liberador. Significaba que no estábamos solos. Significaba que el universo era más grande, más extraño y más lleno de posibilidades de lo que jamás habíamos soñado. El final del Principio 5, años después de la transmisión, llegó algo. No fue una nave espacial, no fue un mensaje, fue un cambio sutil en el comportamiento de las máquinas. Todas ellas, simultáneamente, comenzaron a emitir un nuevo patrón. No era una comunicación directa, sino algo más parecido a una actualización, como si hubieran recibido nuevas instrucciones y ahora estuvieran ejecutándolas. Los monitores mostraron un aumento en la actividad interna. Las temperaturas subieron ligeramente. Los campos magnéticos se volvieron más fuertes. Y en algunos sitios, las superficies comenzaron a cambiar de nuevo.
paneles deslizándose, ranuras realineándose, como si las máquinas se estuvieran preparando para algo. Nadie sabía qué. El mundo observó y esperó. Esta vez no hubo pánico, no hubo carrera por controlar o explotar, solo observación cuidadosa y anticipación silenciosa. Habíamos aprendido nuestra lección. Las máquinas no eran herramientas para usar, eran participantes en algo mucho más grande que nosotros, y fuera lo que fuera ese proceso, ahora éramos parte de él también. Mientras el mundo esperaba, los científicos originales, aquellos que habían encontrado la primera máquina, se reunieron una última vez en el sitio. Estaban más viejos ahora, marcados por años de debate, controversia y asombro. Estaban parados en la cámara, mirando la superficie oscura e inmóvil del objeto que había cambiado todo. Uno de ellos habló, su voz tranquila en el silencio. Sea lo que sea que suceda a continuación, dijo, lo enfrentamos juntos, no como conquistadores, sino como estudiantes, no como maestros, sino como niños que acaban de descubrir que el universo es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Los otros asintieron, y en algún lugar, profundamente dentro de la máquina, un pulso comenzó de nuevo, lento al principio, luego más fuerte, construyendo hacia algo. Epílogo. Millones de años antes, mucho antes de que los humanos caminaran por la Tierra, mucho antes de que los dinosaurios dominaran sus continentes, una civilización diferente había mirado a las estrellas y había hecho una elección. Sabían que su tiempo estaba terminando. Su estrella estaba muriendo. Su mundo pronto sería inhabitable. Pero habían aprendido algo en sus eones de existencia. La vida era preciosa. La conciencia era rara. Y donde fuera posible, debía ser protegida, nutrida, guiada. Así que construyeron las máquinas. No como conquistadores o colonizadores, como jardineros, las dispersaron a través de mundos prometedores, mundos jóvenes donde la vida apenas estaba comenzando. Las máquinas esperarían, observarían y cuando el momento fuera correcto, harían ajustes sutiles. Un campo magnético aquí, una composición química allá, guiando suavemente la evolución hacia la complejidad, hacia la conciencia. Y cuando esa conciencia finalmente emergiera, cuando finalmente alcanzara el punto de tocar las máquinas, de comprenderlas, entonces la red se activaría, enviaría una señal a través del vacío, anunciando que otro mundo había despertado. Otro niño había abierto los ojos. La civilización que había construido las máquinas había desaparecido hacía mucho tiempo, pero su legado permanecía, y en todo el universo, en miles de mundos, las máquinas esperaban pacientemente, esperando el momento en que las especies jóvenes finalmente estuvieran listas, listas para aprender, listas para unirse, listas para convertirse en parte de algo infinitamente más grande que ellos mismos. Y en la Tierra, después de millones de años de espera, ese momento finalmente había llegado. La máquina pulsó una vez más, y en la oscuridad entre las estrellas, algo comenzó su largo viaje hacia casa.